Listo, ya estamos en vivo desde la página de Bioetos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio de la palabra del Jardín Botánico de Bogotá. Yo soy Miguel, educador ambiental del Jardín Botánico de Bogotá, y los estaré acompañando hoy en esta charla súper interesante que nos va a dar precisamente la Fundación Bioetos en este mes de la conservación. Con nosotros también se encuentra Maris Mayorga, que ella también es educadora del Jardín Botánico. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Bien, gracias Miguel. Bueno, pues estamos ahí dificultades con el sonido. Entonces, bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo y los que están aquí pues en la charla del día de hoy. Bueno, entonces en el día de hoy nos acompañan un súper invitado de la Fundación Bioetos y pues bueno, vamos entonces a presentar. ¿Listo? Tenemos a Mario Murcia. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en gerencia y práctica del desarrollo sostenible de la Universidad de los Andes, con más de 10 años de experiencia en usos sostenibles de biodiversidad, trabajando con diversas comunidades en 30 departamentos de los 32 de Colombia y promoviendo el desarrollo del biocomercio, los negocios verdes y la bioeconomía en los territorios. Actualmente es investigador adjunto en los temas de bioeconomía y turismo científico de la naturaleza en el Instituto von Humboldt. Bueno, como lo hemos visto, el día de hoy tenemos un súper invitado, realmente nos acompaña con la charla titulada Usos sostenibles de la biodiversidad y bioeconomía. Entonces es un placer que nos puedas acompañar hoy y pues brindarnos pues todo ese conocimiento y toda esa experiencia que tienes en el campo pues de tu área como tal. Nos gustaría entonces que nos saludaras. Un gusto estar aquí y pues muchas gracias al Jardín Botánico por propiciar este espacio y a la Fundación Bioetos, que también se ha preocupado muchísimo por difundir todo este conocimiento de la biodiversidad en el país. No, muchas gracias por estar aquí pues con nosotros, aceptar nuestra invitación y pues digamos compartirnos este conocimiento. Antes de iniciar, quisiéramos que nos contaras un poquito, pues digamos, de por qué, digamos, inclinarte pues, por esta charla tan bonita que nos vas a dar. O sea, cuál es como la motivación, lo que hay detrás pues de Mario Murcia y todo lo que haces, investigación, bueno, pues, experiencias. Entonces, si nos quieras compartir un poquito de eso. Sí, claro, mira que esa pregunta nunca me la habían hecho así, porque casi siempre uno entra en materia en las charlas y es una historia que a mi manera de ver es como interesante, porque yo me gradué de biólogo en la Universidad Nacional y pues obviamente la formación que uno tiene desde la universidad es una formación de investigador, muy enfocada. En ese momento yo estaba trabajando en un grupo que era el grupo de mariposas, hice mi tesis de pregrado en biocomercio de mariposas, de hecho, entonces trabajando con las mariposas y entendiendo un poco sus temas de usos, me empecé a conectar con el biocomercio. Tuve la fortuna de tener unos asesores del Instituto Humboldt, de hecho eso fue hace casi más de 10 años, que me asesoraron como joven estudiante y terminé enamorándome como del tema del biocomercio y digamos como sus relaciones, como la biodiversidad se relaciona más bien con las comunidades, como esto puede generar otras alternativas para conservar los recursos, es decir, cuando hay usos de la biodiversidad, cuando hay retornos económicos, cuando hay retornos al bienestar, es más sencillo para una comunidad conservar
y es más sencillo para un territorio realmente manejar sosteniblemente sus recursos biológicos. Entonces empecé a estudiar más, empecé a meterme más en los temas económicos, empecé a entender realmente cuál era el problema en los territorios y me di cuenta que el problema realmente era de desarrollo, de los modelos de desarrollo, los modelos socioeconómicos, y eso me motivó luego a estudiar la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo en la Universidad de los Andes, y ya empezar a integrar un poco más los conceptos de la sostenibilidad, de los niveles económicos, sociales, socioculturales, con los de los temas ambientales, el manejo de la biodiversidad, sus usos sostenibles, y ahí es donde realmente empiezo a tener como toda una visión más integral del manejo de la biodiversidad en el territorio, acercada a los negocios verdes, luego cómo han evolucionado estos conceptos en la economía verde, la economía ambiental, el crecimiento verde, y llegamos pues ahora a la bioeconomía, y eso pues son una gran cantidad de conceptos que van evolucionando que les quiero contar. Pero sí, es una historia que yo creo que viene muy del relacionamiento de ver en el territorio las dificultades de conservar y de las necesidades tan grandes que también hay asociadas digamos, como a la sobrevivencia y al bienestar. Entonces son temas que están ligados. Normalmente nosotros los abordamos como separados, pero son íntimamente ligados en los territorios, sobre todo de un país tan biodiverso como Colombia. Entonces ahí viene toda esa conexión. No, pues maravilloso. De hecho, te lo pregunté porque, digamos que en la universidad y con la tesis, como que uno se inclina por cierto gusto. Entonces están los insectos, que las aves, ¿sí? Pero entonces, me causa curiosidad, como el giro le diste como ese complemento que hiciste. Y pues nada, realmente sí estaba muy integrada, y pues estaba como con muchas dudas de la charla. Y nada, la pantalla es tuya y esperamos que sea de mucho conocimiento y de mucha sabiduría esta charla. Sí, ojalá puedan aprender mucho. La gente a veces piensa que soy economista, pero no soy biólogo, entonces cualquier cosa entiendo de los dos mundos, pero soy biólogo, no economista. Y gracias. Entonces, bueno, les traigo una presentación pues bastante interesante que yo creo que nos va a generar, como decía Marisol, mucha curiosidad y mucho entendimiento alrededor de los usos de la biodiversidad y de la bioeconomía. Digamos que tuve la fortuna, cuando estábamos en la universidad, de conocer Betos, y aunque no estaba muy activo con la fundación, pues digamos, los últimos años, sí he visto que la fundación ha hecho un ejercicio muy interesante sobre todo hacia la sociedad, de cómo divulgar, apropiar, buscar que el conocimiento de la biodiversidad se apropie, que ese conocimiento de la biodiversidad pues realmente empiece a permear varias esferas pues de la sociedad, y digamos que en ese ejercicio hemos coincidido en varios espacios, y pues también ahora en este espacio que es de esta charla muy interesante sobre ya realmente cómo va ligado no solamente la conservación de la biodiversidad, cómo entender su manejo, sino cómo esto está relacionado también con procesos socioeconómicos y desarrollo en los territorios. Entonces, digamos que en este ejercicio lo que quiero contarles aquí, digamos, como de historia, y como para que empecemos a rastrear y entender un poco cómo ha funcionado todo esto a nivel mundial, nace del Convenio de Diversidad Biológica, que tal vez mucha gente ya lo ha escuchado, y es que antes del Convenio de Diversidad Biológica, es decir, antes de 1992, casi que la biodiversidad no tenía fronteras. Entonces, de pronto ustedes han escuchado que venían grandes expedicionarios extranjeros, entraban al país, cogían las especies, se las llevaban. Muchas de nuestras especies están en museos internacionales. Gran parte, digamos, como el conocimiento de biodiversidad de nuestro país inició por investigadores extranjeros. Por ahí han salido documentales sobre ese tema, entre ellos El Sendero de la Anaconda, que por ahí ustedes lo estuvieron, pues, es un poquito famoso. Y digamos que eso que significaba que antes cualquier persona podía ir a cualquier país, sacar un material biológico, irse, llevárselo, investigarlo, pero cuando nace el Convenio de Diversidad Biológica, nace un primer hito para el mundo, y es que la biodiversidad tiene fronteras. Y como tiene fronteras, esas fronteras pues son políticas, es decir, son los países. Se le da autonomía a los países para gestionar su propia biodiversidad, y establecen como tres ejes de esa gestión. Entonces dicen, mire, lo primero es hay que conservar esa biodiversidad. Lo segundo es que hay que usarla sosteniblemente, pues porque la conservación sin uso sostenible pues no se puede concebir, es decir, los ecosistemas no existen sin gente. Entonces, como hay gente, hay que saber usar sosteniblemente. Entre ellos las ciudades. Nosotros a veces consideramos en las ciudades que no hacemos parte del ecosistema porque estamos en un entorno
de cemento urbano, pero somos parte del ecosistema a una escala mayor tal vez, pero somos parte de los ecosistemas. De hecho, se les llaman socioecosistemas. Y por lo tanto somos responsables de ese uso sostenible. Digamos que el tercero es, si yo conservo y hago uso sostenible, pues tengo que garantizar una distribución justa y equitativa de beneficios derivados de esos usos que se están realizando. Entonces, ahí el Convenio de Diversidad Biológica establece luego otro hito, y es que alrededor de como ese tema de los usos, establece como una unidad especial que se llama la unidad biotrade, que es biocomercio. Eso es lo que traduce del inglés al español, el biocomercio, y dice, bueno, inicialmente tenemos que empezar a concebir que el biocomercio en el mundo debe tener un manejo adaptativo, debe tener un enfoque de cadena de valor. Manejo adaptativo significa que se tiene que adaptar a cada contexto. Un enfoque de cadena de valor significa que esto tiene una relación con los mercados y tiene que tener un enfoque ecosistémico, es decir, tiene que haber toda una estrategia de conservación, es decir, los usos no pueden estar desligados de los manejos sostenibles. Entonces ahí, digamos que este mecanismo que después se traduce como la UNTAC, entonces genera una gran cantidad de principios. Aquí ven 7 principios de sostenibilidad biocomercio en el mundo entero. La iniciativa de biocomercio en el mundo entero tiene 3 ejes fundamentales. Son los livelihoods, perdón que eso está en inglés, pero pues el gráfico está en inglés, que son los medios y modos de vida, es decir, la relación primaria que tiene la gente con la biodiversidad, sus expresiones en esa relación, que pueden ser la cacería, pueden ser la pesca artesanal, inclusive puede ser la agricultura de subsistencia, aunque también hay agricultura para comercialización, y pueden ser, digamos, como otras expresiones como expresión maderables, estando por las relaciones de las personas en el ecosistema. Obviamente está la biodiversidad como todo un eje donde se requiere entender el ecosistema y su conservación, y está por último el mercado, que es entender los temas de oferta y demanda, y ahí están los consumidores, entre ellos nosotros. Nosotros también consumimos productos que en algún momento provienen de la biodiversidad, se volvieron sistemas productivos intensivos, pero que en algunos casos venían de una pesca artesanal, venían de alguna agricultura que era mucho más sostenible. Entonces esto fue creciendo y fue desarrollándose después como mercado, pero estos eran los primeros niveles de relación. Entonces después de esto, lo que realmente vemos es que en el mundo, y este gráfico lo saqué de más o menos hasta diciembre de 2019 y a 2020 no ha cambiado, y es que esencialmente esta estrategia fue adoptada por los países del sur. Si se dan cuenta, los países del norte no tuvieron una adopción real de la estrategia de biocomercio a nivel mundial, a pesar de que venía de un instrumento de Naciones Unidas, y se concentró mucho en los países biodiversos. Entonces, fue un problema, y de hecho ha sido un problema a la fecha, porque los usos sostenibles de la biodiversidad expresados en el biocomercio no tienen un eco grande en, digamos, los grandes países que consumen pues este tipo de productos, y de alguna manera pues no tienen un retorno adecuado, digamos que en cadenas de valor hacia los países que son fuente, es decir, esto es como una relación fuente-sumidero, donde realmente los países pues no están recibiendo los retornos y el reconocimiento por ese uso. Entonces, esto no ha generado fuerza, por eso la iniciativa de biocomercio empezó muy fuerte en el mundo, pero no ha tenido mucho impacto a nivel socioeconómico ni de las estrategias de desarrollo en el mundo. Entonces, esencialmente, esto empieza como a avanzar en el mundo. Aparece luego, más o menos hacia 2010, 2011, la evaluación de ecosistemas del milenio, que es lo que se ve ahí amarillo que se está presentando en la diapositiva, y luego nacen las metas Aichi, que eran unas metas de alguna manera relacionadas en ese entonces con los objetivos de desarrollo del milenio, que todavía no estaban los objetivos de desarrollo sostenible, y que tenían que ver con el manejo y uso sostenible de la biodiversidad, que ya se fue 2020, que acaba de terminar, y que ya estamos en el marco post-2020, y la implementación y el cumplimiento de estas metas Aichi no logró más del 30% de implementación, y por eso pues se establece que el marco post-2020 es un marco crítico para la conservación, el manejo y uso sostenible de la biodiversidad en el mundo. Entonces, de aquí, de esa evaluación de servicios ecosistémicos, yo sé que se volvió muy famoso y todavía lo han integrado, que era entender esa relación de la biodiversidad con el ser humano, donde veíamos a la biodiversidad por un lugar, digamos que estaba separada del ser humano,
y la biodiversidad nos proveía servicios para nuestro bienestar, que es una visión que no está del todo errada. Sin embargo, sí todavía fomentaba una desconexión entre el ecosistema y el ser humano. Y para muchos esta era una visión muy economicista. Entonces, si se dan cuenta, se veía muy separado el medio ambiente del sistema económico y sociocultural. Entonces, ¿eso qué significa? Que todavía no lográbamos como esa permeabilidad de que el ser humano está dentro del ecosistema y por tanto tiene una retroalimentación en el manejo y el uso de esa biodiversidad. Entonces, esto generó muchos debates en el mundo, muchos cambios, nacieron nuevos términos, capital natural, bueno, empezaron como a ver los sistemas socioecológicos y en últimas viene ahorita un mecanismo intergubernamental gigantesco, que es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que su sigla en inglés es IPBES, y que es como una homóloga al Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y este IPBES, más o menos lo que dice es que, miren, ojo, porque la visión es más socioecológica, es decir, el ser humano está dentro del ecosistema y hay unas retroalimentaciones positivas y negativas y son interdependientes, no es algo como una fuente sumidero o una relación que viene en una sola dirección del ecosistema al bienestar humano, sino que el humano la retroalimenta, pero no solamente la retroalimenta, sino que está embebida en ella. Y ves, genera otro concepto un poquito más ampliado, donde incluye los saberes ancestrales, los conocimientos tradicionales. Entonces ustedes ven ahí que hay conceptos como madre tierra, valores intrínsecos, sistemas de vida, ofrendas de la naturaleza, vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, claro, ya el concepto no es tan técnico, no es solamente científico, sino que es un concepto más cultural, más, digamos, proveniente de otros sistemas de conocimientos tradicionales y se conecta inclusive con niveles espirituales de la biodiversidad. Entonces, esto que genera un concepto mucho más ampliado, que es el de contribuciones de la naturaleza a las personas. También disculpen que este gráfico no está en español, solamente está en inglés. ¿Y eso qué significa? Que las contribuciones de la naturaleza para las personas tienen como varios niveles de entendimiento. Entonces, las contribuciones de la naturaleza ahora no son solamente servicios ecosistémicos, sino que son procesos que se retroalimentan y tienen expresiones materiales, es decir, cómo la biodiversidad me genera alimentos, cómo la biodiversidad provee de madera para la construcción de casas, cómo la biodiversidad genera fibras para la construcción de artesanías y utensilios que se utilizan por las comunidades locales, pero a la vez cómo la biodiversidad en esa expresión material tiene expresiones también monetarias de mercado. O sea, hay expresiones materiales no monetarias y expresiones materiales monetarias, es decir, mediadas por el comercio y la oferta y la demanda. Y hay otro nivel que son expresiones no materiales que ya están más enfocadas como al tema de la inspiración, digamos como el disfrute, como las experiencias espirituales, etcétera, etcétera, que se pueden generar ya por las culturas o por un valor especial que la cultura le dé a alguna especie. Y por último, pues se mantiene un servicio ecosistémico que existía, que es el de regulación, y es decir, cómo el ecosistema nos ayuda a regular, pues nos provee de polinización, nos ayuda a regular la calidad del aire, a regular la calidad del clima, la calidad del agua, etcétera, etcétera, nos da suelo, y esto se expresa, digamos, como en unos indicadores de calidad de vida. Entonces, si se dan cuenta, esa relación un poco más sistémica, con muchas mayores conexiones con la naturaleza, empieza a cambiar el imaginario en el mundo y empieza a extrapolarse no solamente a los temas de manejo y conservación, sino a los aspectos económicos y de desarrollo, que eso es lo más interesante y es como mi principal idea de mostrarles el día de hoy esto. Y es que empiezan a haber mecanismos, por ejemplo, a través del PNUMA, que es como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la OCDE, que ustedes saben que la OCDE es ese organismo, es ese club de los países ricos al que Colombia ya ingresó hace un par de años y pues que se ratificó que ya el año pasado nuestro ingreso a la OCDE, que estamos ahí con países como Alemania, como Francia, como Inglaterra, pero que somos países en los que la OCDE nos dijo, miren, ustedes son el único país entre comillas, del club de los países de desarrollo, más desarrollados en el mundo, que en sus políticas son los más, digamos, en su territorio, perdón, son los más biodiversos, pero que en sus políticas no tienen clara identificación de cómo la biodiversidad aporta a los cambios sociales, al desarrollo económico y al desarrollo sostenible del país.
De hecho, tienen una desconexión total en ese sentido y por ese hecho tienen demasiados impactos y pasivos ambientales sobre el recurso natural. Entonces, claro, la OCDE empieza a recomendar una gran cantidad de cosas, entre ellas política de largo plazo que se llama COMPES, el COMPES de crecimiento verde. Entonces, esto porque, y digamos porque aquí hay dos corrientes, si se dan cuenta, no son crecimiento verde. La del PENUMA, la economía verde, intenta como generar transformaciones un poquito más estructurales en la economía, tampoco es que busque una economía totalmente sostenible, pero sí descarbonizada. Y el crecimiento verde lo que dice es, miren, mantenemos la economía clásica, crecimiento infinito económico, pero hagámosle pasito al medio ambiente y descarbonicemos la economía, pues intentemos energías renovables, intentemos reciclar, economía circular, ese tipo de cosas. Economía verde dice, miren, hay que irnos un poquitico más a la sostenibilidad, pero todavía con ciertos vacíos de cómo cambiar estructuras que tenemos que tener en cuenta. Entonces ahí, digamos que el país empieza también a trabajar paralelamente una estrategia de negocios verdes. Pues mucho antes del COMPES de crecimiento verde viene la estrategia de negocios verdes y esa estrategia de negocios verdes embebe el concepto de biocomercio. Entonces, primera idea, el concepto de biocomercio venía de la UNTAC, luego la Estrategia Nacional de Negocios Verdes lo embebe y es una de las categorías que se tiene aquí dentro de esta, digamos, como este círculo. Y esa categoría lo que hace es que distribuye como otro tipo de subcategorías, digamos, como expresadas en los temas de los usos maderables, no maderables, productos derivados de la fauna silvestre, etcétera, etcétera, que estos son los de biocomercio. Luego viene y saca unas nuevas categorías como agrosistemas sostenibles, negocios para la restauración, hay temas de ecoproductos industriales y hay temas de mercados de carbono. Entonces, claro, los negocios verdes es otro movimiento mundial que la gente a veces se confunde y me dice como, Mario, pero eso es lo mismo que bionegocios. Sí, a nivel mundial el movimiento se llamaba bionegocios, en Colombia lo llamaron negocios verdes. Entonces, para que entendamos un poco los conceptos, ese concepto es distinto a crecimiento verde. El crecimiento verde es una corriente política, esta es una corriente más técnica, la otra es una corriente política que viene de la OCDE, ¿listo? Para que no, de pronto no confundamos, digamos, los términos, pero están internamente relacionados, esa es la idea. Casi que todos tienen una expresión en cómo generar negocios de la biodiversidad que sean más sostenibles y que generen cadenas de valor pues un poquitico más eficientes y sostenibles hacia el uso del recurso biológico. ¿Listo? Entonces, luego de todo esto, pues esto sí viene en paralelo de unos movimientos muy grandes que es la economía circular. Y la economía circular pues viene como todo este tema de, antes eran las 4 R, las 5 R, el reciclaje y de la reutilización, pero entonces la economía circular le da una expresión mucho más grande a los temas industriales y le da una expresión mucho más grande a lo que llaman las simbiosis industriales. Significa que una industria tiene un residuo que puede ser beneficioso para otra industria o crear otra industria nueva y digamos que generar ciclos infinitos de eficiencia para evitar que haya pérdidas, digamos, como de los materiales y hacer como más eficiente el proceso. También ahí se habla de obsolescencia programada, es decir, la economía circular no busca, digamos, como o más bien hace más eficiente el uso de los recursos y que no se estén necesitando reemplazar tan rápidamente, es decir, antes los aparatos tecnológicos tenían una vida útil muy corta, con la economía circular se busca que sea mucho mayor y que ojalá haya reciclaje de todas sus partes para que se vuelvan a reincorporar en sistemas productivos. Y resulta que esto en últimas se recoge en unos grandes conceptos claves. Y aquí sí una pausa rápida para decirles que cuando empieza a salir el concepto de los límites planetarios, esto cambia totalmente los paradigmas de cómo es el desarrollo en el mundo, porque esencialmente empezamos a darnos cuenta que ya no se puede crecer infinitamente, pues efectivamente el crecimiento infinito depende de algo que es el recurso natural del cual está dependiendo para crecer la economía, pero este ecosistema que es el que provee esos bienes y servicios para que la economía se desarrolle, pues tiene unos límites. Entonces, de ahí viene el concepto de límites planetarios y la economía pues hay inclusive muchos movimientos y muchas políticas que han empezado a reconocer esto, aunque no sean ampliamente extendidas, pero pues se ha empezado a entender
que el planeta tiene límites, entre ellos, pues la pérdida de biodiversidad, si se dan cuenta que está arriba, que está en rojo, la pérdida de biodiversidad es altísima, afectando grandemente los ecosistemas. El cambio climático, así no esté aún en rojo, sí lo que muestra ese cambio climático es que estamos en un altísimo riesgo de que si superamos los 2 grados centígrados, pues el planeta entero colapsar. De hecho, aquí hay unos indicadores alrededor de el fósforo y el nitrógeno, que es como los elementos esenciales del suelo, y la degradación del suelo ha sido tan altísima por sus malos usos, por la aplicación de agroquímicos, por el cambio de uso del suelo, digamos que por las malas prácticas de deforestación, de pérdida de coberturas, que ese es otro recurso que está altamente amenazado en el planeta. Entonces, esta visión sí logra decir como, oigan, aquí hay una alarma muy grande, y para los que no lo sabían, esto detona realmente la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible, que en últimas, en la visión que se da un poco más sistémica al asunto, y era lo que les decía, hay una biosfera, hay unos ecosistemas dentro de los cuales está embebido el sistema social y dentro del cual está embebido un sistema económico, y todo esto tiene unos límites que si no se entienden de esta manera, pues realmente ni el crecimiento económico, ni el desarrollo sostenible, ni la conservación van a ser posibles. Básicamente este es como el gran cambio de paradigma, eso rompe y destruye como todas las concepciones que se tenían antes del crecimiento económico infinito, los servicios ecosistémicos como una fuente sumidero, sino que aquí, si se dan cuenta, ya está todo integrado. Hay un embebimiento total de la economía de la sociedad dentro del ecosistema que es, pues, prácticamente nuestro planeta. Entonces, esto realmente genera algo complejo, y aquí sí les pido disculpas si se están dando cuenta que hay muchos términos asociados, pero es que aquí resulta que empiezan a surgir otras cosas que empiezan como a cambiar todo, y nacen unas cosas que llaman las tecnologías convergentes. Digo yo cosas, pero pues son movimientos muy fuertes, donde empieza la nanotecnología a coger una fuerza inmensísima en el cambio de las industrias, en el cambio de, digamos, como el desarrollo de nuevos negocios en el planeta, las biotecnologías que empiezan a transformar absolutamente también todo el aprovechamiento de la biodiversidad. Empiezan a crecer las tecnologías de la información y comunicaciones, nace el Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial, y aparecen unas tecnologías que no son muy ampliamente conocidas, pero son tecnologías cognitivas, donde se empieza a entender que el ser humano también tiene unos comportamientos muy extraños y condicionados, y de pronto por ahí ustedes han visto en televisión sobre este Cambridge Analytics y cómo se han manipulado algunas elecciones utilizando una gran cantidad de datos y perfilando a los votantes y dándoles como campañas que puedan influenciar y cambiar su voto, y que por eso pues ganaron personas como Bolsonaro, Trump, bueno, etcétera, etcétera, que empezaron a afectar el mundo grandísimo, pues de una manera muy grande, porque son líderes que no reconocían el cambio climático, que no han reconocido la sostenibilidad, que no han reconocido pues todos esos otros paradigmas que les estaba contando ahorita. Entonces las tecnologías convergentes son muy poderosas, y esas tecnologías convergentes empiezan a cambiar el panorama del mundo también, de cómo se empieza a comportar la economía y el desarrollo. Entonces, en últimas, ustedes ven aquí, hay unos, digamos, como centros de la cuarta revolución industrial, que la cuarta revolución industrial, pues son estas nuevas tecnologías. Y para curiosidad de todos, hay uno en Colombia, fue programado por el Foro Económico Mundial, y va a estar en Medellín. Todavía no, creo que está en proceso de construcción, pero pues Colombia va a tener su centro de la cuarta revolución industrial. Entonces también para que sepan, digamos, como la importancia estratégica de Colombia para el mundo en este sentido, y miren que son muy pocos los centros de la cuarta revolución industrial que están alrededor del mundo, hay solamente unos 6 alrededor de todo el planeta. La imagen de abajo es solamente para mostrarles que un país como Uruguay empezó más o menos hacia 2015 a pensarse su futuro alrededor de esta convergencia tecnológica, y empezar a pensarse cómo podría cambiar toda su matriz productiva, es decir, su dependencia, en algún caso o sea, cambiar esa dependencia del extractivismo para empezar a migrar a economías más del conocimiento y a economías más sostenibles. Entonces, claro, cogen la convergencia tecnológica y empiezan con ella a generar nuevas formas de producir alimentos, de usar la tierra y el agua, de hacer un manejo forestal y pues digamos como de subproductos derivados del manejo forestal, como la celulosa, de cómo generar economía digital, que ahí vienen todas las TICs,
de cómo generar industrias creativas, turismo, servicios, digamos, alrededor del turismo, de cómo cambiar las energías pues, intensivas en carbono por energías renovables provenientes de la biomasa, digamos, energía eólica, y cómo desarrollar la bioeconomía. Si se dan cuenta, la bioeconomía es uno de los ejes centrales de lo que están trabajando hoy. Entonces son esas tecnologías las que ya empiezan a cambiar nuevamente todo el paradigma y todo el panorama de lo que antes teníamos pensado en el planeta. Y eso realmente es el paradigma más fuerte que tiene la bioeconomía. Solamente ese término era para mostrarles que al final, pues digamos, tenemos como varias olas en el mundo sobre cómo se está desarrollando la economía. Entonces, claro, al principio teníamos economías más agrícolas, pues antes de 1800, el feudalismo, todo ese tipo de cosas. Luego viene la revolución industrial, entonces viene una economía un poco más industrializada. Bueno, perdón, viene una pequeña revolución de ampliar pues la producción agrícola y hacerla a gran escala. Luego pues ya viene una más postindustrial, que es ya cuando aparece la máquina de vapor y empieza como a generarse como esas otras aprovechamientos más centrados en la capacidad tecnológica. Y luego capacidad de tecnologías entre comillas blandas hoy en día, low tech, de baja capacidad tecnológica, y ahora son economías del conocimiento, porque requieren mucha investigación, requieren mucho conocimiento, requieren gran cantidad de tecnología, y se supone, y esto se los pongo así en comillas, se supone que el paradigma científico, tecnológico y de innovación es lo que hoy en día está mediando en lograr los objetivos de sostenibilidad que el planeta entero requiere. Y se los digo se supone porque es un paradigma que cuando se centra solo sus esperanzas en la tecnología, pues obviamente está dejando por fuera una gran cantidad de cosas. Está dejando una gran cantidad de cosas como las visiones de los conocimientos tradicionales, está dejando cosas atrás como el buen vivir. Si se dieron cuenta en ese cuadrito que teníamos de las contribuciones de la naturaleza a las personas, pues hay temas que no son solamente materiales, y no solamente materiales monetarios, sino que hay materiales no monetarios, hay cosas que son no materiales, hay beneficios no materiales. Entonces, claro, este paradigma desconoce todo esto. Entonces, ahí empiezan a generarse unos problemas y digamos que la bioeconomía empieza a tener una expresión muy interesante. Entonces, aquí les puse la definición de biocomercio que tenía la UNTA, que era el organismo de la ONU inicial, y las definiciones actuales que tiene el COMPES de crecimiento verde en Colombia, y una definición a nivel mundial, que es como la más avalada, porque cada país puede sacar su propia definición alrededor de la bioeconomía. Si se dan cuenta, las tres definiciones son muy similares, solamente detallen algo, y es que entre la definición de biocomercio y la definición de bioeconomía sí cambia algo muy fuertemente, y son dos cosas. Pues uno, en la bioeconomía se habla un poco más de la biomasa, si se dan cuenta acá en el COMPES de crecimiento verde, o se habla un poco más, digamos, como de que la biodiversidad también, digamos, que se puede aprovechar a través de digamos, hay un paradigma de economía circular, entonces la biodiversidad también es biomasa. Entonces la biodiversidad y la biomasa son como el paradigma fuerte para transformarse y bajo un criterio de circularidad introducirse en nuevas cadenas de valor y desarrollar como otros tipos de productos. Ahorita les cuento bien cómo funciona para que no se preocupen. Y el siguiente paradigma pues está en los temas de lo que es basado en el conocimiento y la innovación, es decir, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y si se dan cuenta abajo, pues dice lo mismo en la definición mundial, que es de un instituto alemán, donde dice que la tecnología y la inteligencia biológica son las que pues proveen como este tipo de marcos de transformación de la biodiversidad para crear bioeconomía. Entonces, es casi que el mismo marco de biocomercio, solamente que le meten una capa tecnológica. Y yo lo resumo de esta manera, esto no lo van a encontrar en ninguna parte, esto es como una conclusión de haber leído, creo que me he leído más de 50 estrategias de bioeconomía en el mundo, más pues todas las definiciones académicas y todo alrededor, que prácticamente es como entender el biocomercio al principio, las relaciones de los medios y modos de vida, las relaciones con la conservación de la biodiversidad, las relaciones con el mercado, más una capa muy fuerte de ciencia, tecnología e innovación, que realmente ¿qué hace? Sofistica este uso de la biodiversidad, es decir, sofistica las cadenas de valor, las vuelve, les da como mayor valor agregado, y de ahí pues viene el concepto de bioeconomía. ¿Cómo funciona esto ya, digamos, en la práctica y entendiéndolo? Esto es como el concepto de la CEPAL, que ustedes saben que la CEPAL es como el órgano que hace los estudios económicos y desarrollo a nivel de Latinoamérica. Es como una especie de foro económico mundial, pero pues para Latinoamérica.
Entonces ellos lo que agregan es una gran cantidad de actividades. Si se dan cuenta, no es tan sencillo entender este cuadro, pero pues lo que sí uno puede entender fácilmente es que hay recursos biológicos, hay ciencias y tecnologías, que ahí las describen, y hay unos procesos y principios biológicos pues para poder generar nuevas industrias, básicamente. Esto afecta a todas las industrias. La bioeconomía es transversal, está en la industria alimenticia, industria del vestido, industria de la construcción, química, energía, maquinarias, farmacéutica, cosméticos, etcétera, etcétera. Es un monstruo realmente en términos de concepto y de aplicaciones. Entonces, aquí, para que vean rápidamente cómo más o menos desde que empiezan a hacer este concepto de la bioeconomía en el mundo, que hacia el 2003, 2004 no se sabía nada, 2005 empiezan a hablar de este concepto, y hacia 2006 se dispara la investigación y la producción de conocimiento en el mundo. Esto hoy en día es casi que uno de los paradigmas centrales de cómo realmente transitar hacia economías más sostenibles y realmente a llegar a desarrollos más sostenibles en todos los países del mundo. Entonces esto es muy interesante porque vean, ¿se acuerdan del mapa del inicio? Que les había mostrado que la iniciativa de biocomercio no había pegado casi, que eran muy poquitos países las que la habían adoptado y que sobre todo eran del sur. Pues miren lo contrario. Ahora son los países del norte los que lideran las políticas y las iniciativas de bioeconomía en el mundo, además porque la bioeconomía se ve como una economía que nos permitirá salir de la dependencia de las economías fósiles. Si se dan cuenta aquí, entonces teníamos antes una economía, en el gráfico, una economía muy dependiente de los recursos naturales, extractivista, luego una economía pues aún más extractivista con los recursos minerales y fósiles, y ahora se ve a la bioeconomía como la esperanza del mundo en términos de la transformación hacia la sostenibilidad. Entonces, esto no es nada menor, realmente es un pensamiento muy revolucionario, sin embargo, tiene sus falencias, como ya se las expliqué, y la principal falencia la ven en el mismo cuadrito. Resulta que como la bioeconomía sí logra transformar las industrias y logra generar muchos ingresos, entonces esto sí golpea al PIB. Y ustedes saben que el Producto Interno Bruto casi que es la religión de la economía. Todo el mundo está pendiente del PIB. Y si el PIB crece, entonces todo el mundo le bota plata y corriente y trabaja alrededor de lo que aumenta el PIB. Entonces, también existen formas de bioeconomía que no son sostenibles. Por ejemplo, la producción de biodiesel a través de palma, la producción de biodiesel a través de caña de azúcar, que esto puede generar también gran cantidad de cultivos intensivos, extensivos, destruir ecosistemas, deforestar, lo han visto en Indonesia, lo han visto en Tailandia, pues en Colombia también está pasando. Entonces, hay formas de la bioeconomía que también no son sostenibles. Entonces, en ese sentido, hay un llamado de Naciones Unidas, hay un llamado a la FAO, y el Instituto Google está trabajando muy fuerte en que en el país se desarrolle una bioeconomía sostenible, que no estemos pensando solamente en impactar indicadores socioeconómicos, sino ir más allá. Entonces, aquí simplemente para que ustedes entiendan esto cómo funciona, pues nosotros que tenemos, o cómo se entiende este tema de la bioeconomía y cómo se come realmente. Entonces, miren, aquí lo que ustedes están viendo es que en el cuadro gris uno tiene el primer relacionamiento, que son los medios de vida en la biodiversidad, que es un relacionamiento al principio extractivo, muy a escala puntual, muy local, pesca artesanal, no maderables, fibras, frutos, maderas para construcción, gas de subsistencia. Luego hay un enfoque de materias primas, cuando ya empezamos a tener una relación con el mercado, y es que yo puedo vender mis excedentes de pesca, puedo vender mis excedentes de fibras y frutos, vendo maderas, vendo pues lo que tenga como excedentes, pero hay otro nivel donde puedo agregarle un tris de valor a lo que hago, y entonces tengo mercados de carbono, pago por servicios ambientales, un poquito los negocios de restauración, transformo y hago mermeladas, o genero un valor agregado un poquito más intermedio, entonces entro en ingredientes naturales, reproduzco algunas plantas por cultivos de tejidos, etcétera, etcétera, para desarrollar como otros niveles de aprovechamiento. Está el aviturismo, entonces aquí atrás está el turismo más convencional, aquí está el aviturismo un poquitico más especializado, con alto valor agregado, entonces ya hablo de química fina, hablo de cointensificación, hablo de bioinsumos, hablo de bioremediación, hablo de turismo científico. Entonces, si se dan cuenta, empieza a especializarse en los mercados, a cambiar un poco su connotación en términos de qué tanto valor me están generando, y esto está directamente relacionado con la intensidad en el conocimiento, en la investigación, en el desarrollo de tecnologías, en las innovaciones, y está directamente relacionado con la especialización de los mercados y su sofisticación. En últimas,
la bioeconomía más pura y dura en el mundo habla de biorefinerías, sustitución de materiales por biomateriales, habla de biofármacos, habla de fitoterapéuticos, habla de productos biobasados, es decir, sustitución de ingredientes químicos, de insumos químicos por bioinsumos, etcétera, etcétera. Entonces esto es un monstruo a nivel mundial, entonces gigantesco. Entonces ya entendiendo eso y rápidamente para cerrarles el cuento, la bioeconomía tiene varios senderos. Digamos que hay un sendero biotecnológico, un sendero de biorecursos y un sendero bioecológico. En el instituto estamos muy comprometidos con que cualquier forma de la bioeconomía debe no solamente depender de la tecnología, sino debe también tener una visión bioecológica, es decir, de manejo sostenible en el territorio y de retornos y beneficios a las comunidades y a la conservación de los ecosistemas. ¿Esto qué significa? Que en últimas, Colombia es un país con un potencial absurdo, pero realmente absurdo en bioeconomía. Tenemos, si se dan cuenta, una gran cantidad de recursos biológicos, ya les muestro esta otra diapositiva, pero tenemos una gran cantidad de recursos biológicos, biomasa, que les muestro unos datos. Además de eso, el mercado mundial, que es esto, las industrias están teniendo unos cambios inmensísimos hacia la agricultura orgánica, hacia el beneficio, así digamos como hacia tener alimentos que beneficien la salud, cosméticos que beneficien la salud, que les llaman cosmecéuticos. Tenemos, digamos, como una industria farmacéutica que está creciendo inmensamente. Los biosimilares es el reemplazo de, digamos así, como medicamentos químicos por medicamentos de origen natural. Entonces, digamos que los mercados son grandísimos y pues digamos está el tema del crecimiento de la población, está digamos como la necesidad de alimentar a toda esta población que está creciendo y miren por ejemplo abajo dice los productos agrícolas certificados crecerán un estimado del 328% entre 2020 y 2050. Esto es o sea, la gente va a empezar a demandar más digamos alimentos de origen orgánico y ecológico que los alimentos que son químicos. Entonces es una gran oportunidad para todo este tipo de procesos. Y en últimas, pues el país lo que tiene son recursos para esto. Miren, el país tiene más de 50.000 especies identificadas, 312 tipos de ecosistemas, todavía tenemos más del 50% de cobertura de bosques, tenemos una biomasa residual de casi 280 toneladas al año, y eso que eso es un dato viejísimo, tenemos todavía más de 25 millones de hectáreas aptas para la agricultura, que podría ser agricultura sostenible. Entonces, en últimas, nuestro país tiene un gran reto, además tiene una gran, o sea, el mundo entero mira a Colombia con este deseo de que Colombia logre desarrollar aspectos en temas de bioeconomía. Entonces, miren, por ejemplo, los impactos de la bioeconomía en el mundo que son impresionantes. Esto es un modelo, lo que ven aquí a la izquierda, es un modelo econométrico, es decir, es teórico que se hizo para la misión de crecimiento verde, en el cual se estimaba que aproximadamente en el 2015 Colombia tenía una economía que, entre comillas, se acercaba a la bioeconomía de bajo valor agregado, que podía impactar el PIB en un 0.9%, pero que si Colombia hacía una gran cantidad de cambios estructurales, podría llegar al 2030 a un impacto más o menos del 2.1% del PIB. Eso es inmensísimo, además comparando con los países de la OCDE, que la OCDE plantea que hacia 2030 todos los países ricos tendrían un 2.7% de su PIB representado en bioeconomía. Y entonces aquí pues hay otras métricas de la gran cantidad de empleos que se podrían generar con digamos, una buena aplicación de la bioeconomía, la gran cantidad de recursos que entrarían al país por exportaciones, ingresos fiscales internos por las empresas, y esto sí realmente muestra como una economía nuestra que depende tanto del petróleo, que depende tanto de las regalías mineroenergéticas, pues podría transitar a economías más sostenibles. Este es como el impacto real. Ya todo esto de aquí para atrás es un modelo teórico, todo esto de aquí para adelante es real. En Europa se crean más de 22 millones de empleos, el 9% del empleo de toda Europa es de la bioeconomía, se presentan más de, pues digamos, ventas de 2 trillones de euros al 2017, hace poco lo vi en 2020, se me olvidó actualizarlo, es más de 3 trillones de euros de ingresos pues, por la bioeconomía. Entonces digamos que eso tiene una gran cantidad de implicaciones. Entonces, digamos que ya para cerrar y para que ustedes vean también un poco el panorama de lo que está pasando realmente ahora en Colombia, es esto. Entonces, en Colombia, si se dan cuenta, nuestra economía minera y fósil es grandísima, que es la barra azul que están viendo acá, o sea, es gigantesca. Miren un país como Uruguay, que fue el que les hablé al principio, que desde 2015 está pensando en cambiar su matriz productiva y económica, logran este azul claro a tener bioeconomía con sectores básicos, o sea, Uruguay ha avanzado un montón.
Miren a Colombia, en esa misma porción es muy baja todavía como esa proporción de tener una bioeconomía en sectores básicos, todavía ni siquiera en sectores más de mayor valor agregado. Y lo que se muestra es cómo nuestra economía es principalmente extractiva, hay algo de otras manufacturas, pero que todavía nos falta un camino largo por recorrer en este sentido. Ahí, pues, miren, básicamente hay muchas discusiones de dónde debería orientarse Colombia en este sentido. Pues Colombia podría tener una orientación, eso son como todas las orientaciones que hay en el mundo, los países que están ubicados ahí. Nosotros podríamos orientarnos principalmente a la investigación, pero esto requiere mucha plata. Podríamos orientarnos principalmente a los recursos, que es casi que inherente porque tenemos muchos recursos, y podría orientarse principalmente a las aplicaciones, es decir, soluciones rápidas, que es lo que están haciendo países como Brasil, Argentina, digamos ahí está Singapur y otro tipo de países, y realmente se cree que ese es el sendero más adecuado para el país, pero eso todavía se está decidiendo. Hay una misión de bioeconomía que está liderando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, del cual nosotros hacemos parte, y que todavía se está discutiendo mucho eso. Entonces, para que vean rápidamente, estos son los antecedentes de políticas públicas. Después yo creo que esta presentación va a estar disponible para ustedes para que vean un poco alrededor de eso. Lo principal es el COMPES de crecimiento verde. Luego acá les muestro las metas que hay alrededor del COMPES de crecimiento verde. Hay muchas metas alrededor de cómo desarrollar la bioeconomía y cómo promover como otras formas de economía sostenibles en el país. Entonces esto está dentro de políticas públicas, inclusive el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces esto ya está pasando muy lentamente, pero está pasando para que ustedes lo vean. Y ahorita les muestro un estudio de caso. Aquí básicamente es como el punto donde se está centrando el COMPES de crecimiento verde para generar condiciones que promuevan esas nuevas oportunidades económicas alrededor de la riqueza del capital natural. Y pues también vino una misión de sabios, que de pronto ustedes la escucharon, donde pues se establece como 3 estrategias gigantes para el país, y una de ellas es Colombia biodiversa, otra de ellas es Colombia productiva y sostenible, y otra es Colombia equitativa, y todo esto sí le está dando un sentido mucho más interesante a cómo transitar el país hacia economías y formas de desarrollo más sostenibles. Entonces, en últimas, el reto grande es que pues tenemos muy pocos grupos de investigación, tenemos muy poca información, miren por ejemplo este caso de lo que son los 3 ejes del convenio de diversidad biológica comparados con Colombia, México y Brasil. Si se dan cuenta, Colombia pues produce muy poca información en conocer la biodiversidad, mucho menor en conservarla y mucho menor en usarla sosteniblemente. Entonces ahí todavía estamos muy quedados. Digamos que ahí tenemos un tema y es la heterogeneidad regional. Miren departamentos que están como Bogotá y Cundinamarca, la capacidad que tienen económica y competitividad comparada con los departamentos más biodiversos, Putumayo, Amazonas, Chocó, que tienen una capacidad bajísima de aprovechar sosteniblemente sus recursos biológicos. Esto hace que en el país tengamos que tener casi que políticas específicas para cada región y que se requieran acciones específicas por cada región. Y digamos que en últimas esto requiere hablar de bioeconomías locales y bioeconomías como especiales para cada una de las regiones del país, porque no tenemos las mismas capacidades. De hecho, en las ciudades estamos muy privilegiados, pero después de haber recorrido casi 30 departamentos del país, son, no sé, ya perdí la cuenta, como más de 300, 400 municipios en los que he estado, pues realmente las condiciones son muy distintas y las capacidades son muy bajas para desarrollar este tipo de iniciativas. Entonces, ejemplos puntuales de lo que está sucediendo, estos son los 5 ejes, 2, 4, 5, que está trabajando la misión de bioeconomía. Una está centrada en la biodiversidad y servicios ecosistémicos, que la lidera el Instituto Humboldt, que es en la que yo estoy trabajando. Otra es el aprovechamiento de la biomasa y generar química verde. Otra es un agroproductivo y sostenible. Otros son los temas de salud y bienestar, y otra es todos los temas de tecnologías de la información, digamos, como orientadas al uso de la biodiversidad, que es economía inteligente. Esto, digamos que como lo aterrizamos en el Instituto Humboldt, ya aquí les cierro con unas como 5 diapositivas que vienen, y es el uso de las plantas. Nosotros aquí empezamos a trabajar fuertemente en una estrategia de cómo usar sosteniblemente las plantas alrededor de todo el país, de todas sus aplicaciones, de cómo usar el bosque sosteniblemente, de cómo valorar integralmente el bosque, no solamente, digamos, como un bosque como ecosistema, sino un bosque también que puede ser productivo y provee muchos bienes y servicios para el bienestar de las personas. En esto pues hay una estrategia para identificar
todos esos usos de esas plantas. Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí en Colombia se han identificado más de 400 plantas alimenticias, digamos 1.442 especies medicinales, 875 especies maderables, y lo más curioso de eso es que Colombia, teniendo esa cantidad de especies maderables, trae pino, trae eucalipto, trae teca, y solamente trabajamos esas especies en plantaciones forestales. Entonces, imagínense, tenemos unos grandes potenciales que no estamos usando, y el instituto está trabajando en divulgar ese conocimiento y que eso se ponga en una perspectiva de uso. Aquí tenemos un ejercicio que, disculpen que no se vea muy bien, pero es como de alguna manera empezamos a trabajar, a caracterizar cadenas de valor, a involucrar a las comunidades en estas cadenas de valor, a generar retornos y beneficios al bienestar y a la conservación, haciendo un uso sostenible de una especie silvestre como es el azaí o el naidí, que se conoce con distintos nombres dependiendo de las regiones. Por ejemplo, otro ejercicio es que estamos en este instante en un proyecto con el Instituto para la Economía Social del Distrito de Bogotá. Estamos en la Plaza Sanper Mendoza, donde es una de las plazas que hay la mayor cantidad de especies nativas y digamos como especies aromáticas, especies con usos medicinales, y se está caracterizando la plaza. Ya llevamos más de 250 especies identificadas, digamos que se van a catalogar de esas 80, se van a revisar como unas 50 y vamos a trabajarlas en cadenas de gastronomía, coctelería, cuáles son, digamos, plantas para el bienestar, cuáles están asociadas al turismo cultural. Entonces ya estamos trabajando en eso en el Distrito de Bogotá. También tenemos en este instante como toda una relación de la biodiversidad y la cocina. Entonces tenemos un programa de gastrobotánica, es decir, cómo generar platos con especies nativas, y como esos platos pueden ser no solamente platos pues, de alto gourmet y alta cocina, sino también platos que pueden ser desarrollados en la cocina tradicional y local en todo el país. Digamos que otro tema que estamos trabajando es el turismo de vida silvestre. Entonces analizamos e identificamos las zonas de mayor potencial para el avistamiento de aves, para el avistamiento de mamíferos, para el avistamiento de insectos, de serpientes, de anfibios, multigrupos. Entonces hacemos mapas donde identificamos muy bien eso y lo trabajamos directamente con el Viceministerio de Turismo y pues con agencias de turismo, con corporaciones autónomas, secretarías distritales o municipales o gobernaciones de turismo. También estamos, digamos, como enfocándonos mucho en desarrollar cadenas de aviturismo para detener focos y frentes de deforestación el bosque. Estamos trabajando en ciencia participativa, entonces es como las personas pueden a través de aplicaciones identificar especies, contribuir a su conservación y digamos como alimentar bases de datos para luego alimentar pues, la construcción de cadenas de valor alrededor del turismo como la anterior que estábamos viendo, y alrededor de eso sofisticar un poco esas cadenas de valor y hacer turismo científico, que esto es como un intercambio más fuerte de conocimientos en la actividad turística. Y en esto Bioethos es uno de los pioneros, que eso es lo que más me encanta. Bioethos hace turismo de vida silvestre, pero con un enfoque muy de turismo científico de naturaleza, y lo hace alrededor de conocer más las especies, entender su comportamiento y digamos que de alguna manera generar un intercambio de conocimientos y de saberes entre lo que es el turista, el científico y las comunidades locales. Entonces, pues estas es como las perspectivas del país, es lo que estamos empezando a hacer, nos falta mucho camino, pero pues es lo que, digamos, tenemos como perspectiva para mostrarles, y espero que no haya sido tan denso y pues estoy atento a sus inquietudes. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Mario. Realmente súper importante pues el tema que y es como también cambiar un poco esa visión, ¿no? Lo que tú decías, siempre nos hemos como vinculado a que son servicios ecosistémicos, pero entonces es bonita como esa gestión que tú haces para cambiar un poco el paradigma, ¿no? Tenemos una preguntita y es, ¿qué papel cumple los pueblos indígenas o campesinos en la bioeconomía y cómo se podrían incluir? Excelente esa pregunta. Tienen todo que ver con la, pero al mismo tiempo pueden tener nada que ver con la bioeconomía. Eso depende de cómo se aborde en el país. Y nosotros sí estamos, digamos, como en un trabajo muy fuerte para que la bioeconomía siempre tenga en cuenta los conocimientos locales, o por lo menos que si no los van a tener, pues haya un respeto, y que ese respeto mantenga de alguna forma
como la integridad de ese conocimiento tradicional y no se usurpe. Es decir, el conocimiento tradicional tiene muchas expresiones, algunas de ellas culturales, otras de ellas pueden tener expresiones de mercado, pero si tiene una expresión de mercado, realmente debe tener todo un respeto a cómo se va a manejar, a cómo esa propiedad intelectual se va a desarrollar y que se tiene que hacer de una forma muy voluntaria de las comunidades indígenas. Es decir, en este sentido, el país tiene todavía una brecha gigantesca para entender esas relaciones y siento que es una de las grandes deudas que tenemos todavía en el país y se dan cuenta tanto en el manejo de consejos comunitarios, el manejo de resguardos indígenas, de poder entender sus propias visiones del futuro, que no son necesariamente visiones desarrollistas, porque también nosotros tenemos una visión de que todo tiene que desarrollarse y no necesariamente. Ellos tienen un buen vivir, tienen un bienestar en su ecosistema y ellos piden algunas que no necesariamente tienen que estar mediadas por el desarrollo económico y el crecimiento del PIB y ese otro tipo de variables. Entonces, pues tienen todo que ver, tienen a la vez nada que ver y ese es un proceso en el que todavía estamos trabajando en el país. Excelente, muchas gracias. Tenemos también la siguiente pregunta y es, ¿cuál es su opinión sobre los sistemas agroforestales de especies nativas para la producción de ingredientes naturales? No, excelente. De hecho, ese es uno de los puntos en los que más estamos trabajando y es cómo nosotros en verdad podemos empezar a promover sistemas agroproductivos más sostenibles, agrosostenibles, agroecológicos más sostenibles, y cómo de alguna manera el bosque y esas especies que están en el bosque, si se aplica algunas investigaciones y entendemos cuál es su potencial, por ejemplo, en aceites esenciales, en colorantes, en estabilizantes, en antioxidantes para conservar alimentos, digamos como en moléculas un poco más funcionales para la cosmética, para crear alimentos funcionales, ahí es donde realmente tenemos el gran valor de nuestra biodiversidad. Ha habido mucha complejidad para poder desarrollar esas, digamos, como esas investigaciones porque son algo costosas. Se ha venido avanzando en el país, pero son pasos muy lentos. Pero definitivamente ese es el camino. Para nosotros el camino está en cómo valorar integralmente el bosque, en cómo valorar y proponer unos sistemas más sostenibles de producción y cómo hacerlos más integrales, pues digamos como complementarios. Qué buena respuesta. Realmente sí, por ahí es como la línea, ¿no? Bueno, también digamos que te quería preguntar, ¿cómo la comunidad, pues digamos, ha recibido estas actividades que desde la Fundación Bioretos quieren hacer para promover pues esa bioeconomía, ¿sí? Tú hablas de, pues de la, digamos, de la culinaria, de cómo integran esas actividades, pero pues sí quisiera preguntarte qué tal la recibió la comunidad. O sea, si ha sido bien recibido, si los resultados pues han sido los esperados, o si de pronto se ha visto como una parte de no querer como tener esa... Mira que ha sido muy interesante porque realmente no creería que el turismo científico suena a un concepto muy occidental y académico, pero digamos, uno es de lo que hace Bioetos, pues vincular a las comunidades locales como sus propios guías y digamos como entender ese nivel de conocimiento y esa interpretación de la naturaleza desde las comunidades es una de las maneras para que ellas también sientan que están siendo valoradas, respetadas, no solamente pagándoles un recurso pues porque sean guías, sino también por entender y conocer su visión y su forma de vivir en el territorio. Entonces eso genera también valoración de las expresiones socioculturales, entonces eso es muy valioso. Yo creo que lo segundo es que hay intercambios de conocimientos, es decir, con Bioetos se preocupa muchísimo de no solamente, oiga, venga, écheme un cuento, yo le pago y nos vemos, suerte, sino que también hay, digamos, se devuelve algún conocimiento a las comunidades, ellas también empiezan a aprender y a entender cómo es el comportamiento animal a través pues, de la ciencia, a entender también un poco más qué consideraciones de ese comportamiento tiene la especie en un hábitat determinado, pues cómo protegerla, cómo conservarla, cómo no afectarla con una actividad turística. Entonces yo sí siento que el turismo científico tiene esa gran ventaja y es que te genera ese intercambio de conocimiento donde se genera una gestión de ese conocimiento que se retroalimenta entre las partes y eso es como lo más bello y más beneficioso. Ahora, en dos ejemplos puntuales, uno en la cuenca de Otún Quimbaya, con Yarumo Blanco, nosotros empezamos a prototipar desde el Instituto Humboldt, pues en mi caso, como un ejercicio donde ellos tenían
antes como las comunidades de los campesinos operan el turismo allá, y ellos tenían pasadías, entonces todos los días venían la gente, se iba, venía la gente, se iba, pero para tener una venta significativa y poderse medianamente pagar sus sueldos, pues requerían más de 1.000 personas que llegasen al mes, y esto generaba una carga muy fuerte sobre el ecosistema, muchos impactos, y lo que hicimos fue intercambiar la estrategia y planteamos una estrategia de turismo científico donde las universidades hacían sus salidas de campo allá en el santuario de flora de Otunquimbaya, fauna y flora de Otunquimbaya, y cambió la perspectiva. Ya no eran 1.000 personas yendo todos los días, sino era un grupo de 50 personas que se quedaban una semana, 15 días. Obviamente dejaban más recursos porque consumían alimentos, alojamiento, guianzas, digamos, habían talleres de intercambios de conocimientos, la comunidad se fue fortaleciendo también el conocimiento de la biodiversidad, y al final, pues ellos con una poca cantidad de personas, 500 personas a 1.000 al mes, lograron, más o menos hacia el 2019, antes de la pandemia, pasar de un esquema de ventas en 2014-2015 de 100 millones al año, donde no habían casi pues digamos, tenían poca empleabilidad, a vender casi 950 millones de pesos al año con menor cantidad de personas, mayor sostenibilidad, mayores ingresos y mayores beneficios en términos del enriquecimiento del conocimiento y el manejo sostenible de la biodiversidad. Entonces son dos focos que te permiten entender como esas dos aristas. Marisol, Súper interesante. tengo una pregunta desde Bioetos para hacer que la hace Ana Julia Goyes. Dale. Dice, la normatividad colombiana exige varios permisos para hacer investigación en fauna y flora que muchas veces dificultan los procesos. ¿Cómo podríamos agilizar esos procesos para poder hacer más investigación en estas áreas? Bellísima esa pregunta, y perdón, eso suena cliché, ¿no? Todos los comunistas dicen, oh, lo máximo, qué buena pregunta. Pero no, ahí está todo el tema de ciencia participativa, que ahí siendo también que Bioetos ha hecho un buen ejercicio, pues está intentando ingresar como en ese buen ejercicio, y es que hace la ciencia participativa. La ciencia participativa es una gran cantidad de gente que tiene un celular, va por ahí observando especies, toma una foto, la sube a una plataforma como Iber o Naturalista, y al subirla a una plataforma se genera una información de la especie, dónde está ubicada, cuál es su hábitat, y eso simplemente ya genera información pues básica y esencial para el desarrollo tanto del turismo como digamos de programas de conservación, de planeación, de ordenamiento territorial. Entonces la tecnología hoy en día sí nos permite que no necesitemos ir como científicos, los biólogos, pues con toda nuestra parafernalia a campo, ir, colectar las especies, llevarlas a una colección biológica, secar las plantas, disecar los animales, ingresarlos a una colección, etcétera, etcétera, pues colectar un montón, que eso requiere permisos de investigación, y ahora solamente a través de una foto, tan avanzado, pues no en todas las especies, obviamente habrán especies que se requerirá como algún nivel de análisis más detallado, pero sí en la gran mayoría, con una simple foto, subiéndola en las plataformas, compartiendo la información y convirtiéndonos en científicos ciudadanos, porque esa es así es la estrategia a nivel mundial, ciencia ciudadana, que en Colombia pues le hemos llamado más ciencia participativa, porque pues, ustedes saben que en Europa y Estados Unidos la mayoría son ciudades, entonces ellos los llaman allá citizen science. Acá pues tenemos mucha más ruralidad, entonces ciencia participativa. Entonces, esencialmente este es uno de los caminos que nos puede simplificar el proceso. Obviamente se requieren investigaciones más técnicas, más especializadas, pero pues empezamos a disminuir esa brecha de conocimiento a través de la participación de otros, no solamente de los técnicos y especializados. Tengo otra que me acaban de hacer y para empatar lo que dice Mario, el 23 hay otra charla aquí en Tejiendo Palabra de Bioetos. Vamos a hacer el lanzamiento de una estrategia de ciencia participativa que se llama Red Feral. Entonces van a poder subir sus observaciones sobre fauna feralizada, los perros, los gatos que se comen los pajaritos, los perros que están afectando los humedales, los venados, los páramos, vacas, cabras que están generando impacto, los cerdos, y entre todos podemos reconstruir, digamos, un poco de los impactos que hacen estos animales y eso permite tomar decisiones. Dice Pao Palacio, excelente información, muchísimas gracias. En cuanto a reservas naturales de la sociedad civil,
cómo se puede participar en turismo ecológico y científico y procesos de producción agrosostenibles y qué proceso se debe seguir para asesorar a personas interesadas en estas prácticas en el Valle del Cauca. La pregunta está dura, pero pues te diría, si estuvieras en Bogotá, el Jardín Botánico tiene unos programas espectaculares en todo ese tema de huertas urbanas y producción agrícola sostenible. Si estás en el Cali, la verdad no estoy muy seguro, pero digamos que deben haber los jardines botánicos de Cali, digamos que deben haber también las secretarías distritales de ambiente, algunos procesos, digamos, como de formación alrededor. Sin embargo, pues, por ejemplo, ¿qué es lo poco que yo conozco? ICESI tiene una plataforma que es una de las universidades de Cali,